bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa, una estrategia de la Secretaría de Educación Pública para acompañarlos en su proceso educativo. De los contenidos de Ciencia 3 de tercer grado con énfasis en química. Estudiaremos el tema ¿qué sucede cuando interactúan un ácido y una base? Les recordamos que utilicen un cuaderno, una hoja y un lápiz o pluma. Realicen sus anotaciones, preguntas y actividades e intégrelas a su carpeta de experiencias. En la vida cotidiana se presentan situaciones en las que es importante saber el valor de la acidez y basicidad de sustancias o sistemas. Por ejemplo, un suelo ácido no es el propicio para el adecuado crecimiento de las plantas. Veremos cómo se forman nuevas sustancias en reacciones sencillas de ácido y base. ¿Tienen idea si en estas circunstancias es posible modificar su acidez? Contesten la siguiente pregunta. ¿Qué sucede cuando interactúan un ácido y una base? En el siguiente video se presentan diferentes reacciones entre sustancias ácidas y básicas, así como los productos que se obtienen por medio de actividades experimentales y modelos. Vean con atención para que identifiquen las ideas relevantes. Hola amigos, ¿saben? Me preocupa que las plantas y flores estén marchitas, dobladas y muertas. El jardinero dice que el suelo es muy ácido y no es conveniente sembrar plantas nuevas, pues sucedería lo mismo. ¿Cómo podemos disminuir la acidez de la tierra? ¿Se puede cambiar la acidez de una disolución? Veamos este experimento. Necesitamos 4 recipientes transparentes de vidrio de aproximadamente 50 mililitros, 4 goteros o popotes de plástico, una probeta de 100 mililitros, 4 etiquetas, un plumón negro, 100 mililitros de disolución de ácido clorhídrico, 100 mililitros de disolución de hidróxido de sodio, 100 mililitros de disolución de cloruro de sodio, 100 mililitros de agua y un frasco como indicador de col morada. A esta disolución le añadimos indicador de col morada. El color nos indica que es una disolución ácida. A esta otra disolución le añadimos la misma cantidad de indicador. El cambio de color nos indica que es una disolución básica. Cuando se mezclan, ocurre una reacción química. Los reactivos son ácido clorhídrico e hidróxido de sodio. Los productos de la reacción son agua y una sal disuelta, cloruro de sodio. Las sustancias resultantes son ácidas o básicas. Veamos. Esta disolución contiene sal, cloruro de sodio, similar a uno de los productos de la reacción anterior. En este recipiente tenemos el otro producto, agua. Añadimos indicador de col morada. El cloruro de sodio y el agua no tienen propiedades de ácidos ni de bases. La reacción general entre un ácido y una base se representa con una ecuación química, en donde el par HX es el ácido, el par Y o H es la base, YX es la sal que se forma. Un ejemplo de este tipo de reacciones es el que se lleva a cabo entre el ácido clorhídrico y el hidróxido de potasio. El par HX es el ácido clorhídrico y el par Y o H es la base hidróxido de potasio. Los productos de la reacción son agua, H2O, y una sal que está disuelta en el agua, el cloruro de potasio. La disolución de cloruro de potasio tiene una propiedad similar a la que tiene una disolución de cloruro de sodio. Estas sustancias no son ácidas ni básicas. Si agregamos unas gotas de un indicador ácido-base en estas soluciones, la coloración que adquieren es la misma. Las sustancias básicas, el hidróxido de potasio o el hidróxido de sodio, al reaccionar con ácido clorhídrico producen sales con la misma propiedad,
son sales neutras. Si preparamos una disolución de una sustancia con propiedades básicas y se la agregamos a la tierra de las plantas, que es ácida, ¿podemos disminuir la acidez? Podría probarlo, pero ¿qué cantidad de base se necesita? ¿Cómo saber si agregamos más o menos cantidad de base? Se pueden mezclar diferentes cantidades de ácido y de base para que ocurra una reacción. Sin embargo, en la ecuación de la reacción entre el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio, se indica la proporción en que reaccionan completamente las cantidades de estas sustancias. Un mol de ácido reacciona con un mol de base y produce un mol de agua y un mol de la sal cloruro de sodio. Cuando el valor de los coeficientes, es decir, de los números que aparecen antes de cada sustancia es 1, no se escriben. Si los moles de ácido y de base en la reacción son los necesarios y se combinan completamente, los productos serán neutros. Si los moles de ácido están en mayor cantidad que los requeridos para reaccionar con la base, la disolución resultante será ácida. O básica, si es la base la que está en exceso. En la ecuación de la reacción entre el ácido sulfúrico y el hidróxido de sodio, los coeficientes de los reactivos indican un mol de ácido sulfúrico y 2 moles de hidróxido de sodio. Cuando las proporciones de ácido y base son las adecuadas, los productos son neutros y las reacciones se llaman reacciones de neutralización. La sal sulfato de sodio es producto de la reacción de neutralización entre el ácido sulfúrico y el hidróxido de sodio. Esta sal de sodio tiene propiedades higroscópicas, es decir, absorbe con facilidad el agua. Y por lo tanto, es utilizada para eliminar humedad del aire en casa o en el laboratorio. Además, el sulfato de sodio en disolución se utiliza en el proceso de obtención de pulpa de celulosa para elaborar papel. Mediante un procedimiento llamado proceso al sulfato o Kraft, este compuesto elimina algunos componentes de la madera, sin que rompan las moléculas de celulosa, que es la materia prima para la fabricación del papel. En el mercado se encuentran detergentes que contienen comúnmente sulfato de sodio. El sulfato de sodio evita que el polvo se apelmace en la ropa, facilitando su limpieza. Este compuesto también se utiliza en la fabricación del vidrio. Sirve para darle un acabado fino. Las plantas y sembradíos suelen fertilizarse con sales como nitrato de sodio y nitrato de amonio, que proporcionan algunos nutrimentos necesarios para el crecimiento de las plantas. Para mejorar el rendimiento de las cosechas, se añaden a los cultivos cantidades variables de nitrato de sodio. Las plantas necesitan fijar el nitrógeno para elaborar sus proteínas. De ahí la importancia que tienen los fertilizantes a base de nitratos. En cualquier reacción ácido-base se producen sales, pero no todas las sales que se forman son iguales, por lo que tienen aplicaciones distintas. El nitrato de potasio, además de su uso como fertilizante, forma parte de la pólvora que se utiliza en varios artefactos pirotécnicos. La sal que más se conoce es el cloruro de sodio o sal de mesa. El cloruro de potasio es otra sal que se utiliza como sustituto de la sal común para personas que padecen hipertensión arterial. Pero, ¿cualquier sal de sodio o de potasio será comestible? En la reacción ácido fluorhídrico con hidróxido de potasio se produce fluoruro de potasio. La sal fluoruro de potasio se presenta como cristales blancos e inodoros y es altamente tóxica. Por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel, causa irritaciones y quemaduras severas. Comparativamente, el fluoruro de sodio es muy útil en la vida cotidiana. Se añade a las pastas dentales, a los líquidos para enjuague bucal o lo aplica el dentista para prevenir caries.
también se agrega al agua potable con la misma finalidad. El cloruro de potasio se utiliza en disoluciones de suero oral para prevenir la deshidratación en casos de diarrea y vómito. Sin embargo, al igual que el cloruro de sodio, si se consume en exceso puede causar problemas en el funcionamiento del corazón. Por lo tanto, es importante que regulemos el consumo de estas sustancias. El nitrato de potasio es un conservador de alimentos como la carne. Le da una coloración rosada a las carnitas, cecina y a embutidos como el salami, chorizo y algunos jamones. Sin embargo, aunque algunas sales de sodio y potasio son benéficas para la salud y otras son comestibles, pueden llegar a ser tóxicas si no se utilizan en las cantidades adecuadas. Sorpréndete. En el interior de nuestro cuerpo, el equilibrio entre lo ácido y lo alcalino es muy importante para su buen funcionamiento. La sangre transporta los gases de la respiración, nutrimentos y los productos de desecho, como el ácido láctico, que puede bajar el pH de la sangre. La sangre es ligeramente básica, ya que su pH está entre 7.3 y 7.4, y cualquier alteración no controlada puede provocar trastornos en la salud. En el torrente sanguíneo se transporta el gas dióxido de carbono, producto de la respiración. Este compuesto se transforma en ácido carbónico, que contribuye a disminuir la basicidad de la sangre. Por otro lado, el ácido carbónico se descompone y forma el ion carbonato ácido. Este ion ayuda a disminuir la acidez. La medición de la acidez o basicidad de la sangre puede realizarse con una pequeña muestra en la clínica de la comunidad o en un laboratorio de análisis clínicos. ¡Qué bien! Así que la neutralización es una forma de eliminar la acidez. Entonces, para evitar que las plantas se sigan marchitando debido a la acidez del suelo, hay que propiciar una reacción de neutralización. Habría que añadirle una sustancia alcalina. Pero, ¿qué base podemos usar? En el caso de los suelos, encontramos algunos muy ácidos y otros muy básicos. Los suelos que de manera natural son ácidos requieren de la aplicación de cal o hidróxido de calcio para disminuir su acidez. Esta técnica se conoce como encalado y consiste en añadir compuestos como el carbonato de calcio, óxido de calcio e hidróxido de calcio para neutralizar la acidez. La cal viva u óxido de calcio es menos empleada que la cal apagada o hidróxido de calcio, porque destruye la materia orgánica de los suelos. Otro producto empleado es la conchilla molida, que son restos de conchas marinas que contienen carbonato de calcio. Vaya que es útil conocer esto de las reacciones de neutralización, así como que las sales son producto de dichas reacciones. Por ejemplo, el yeso es un producto industrial. Es la sal sulfato de calcio hidratada. Este polvo es utilizado en la construcción como aislante térmico. También se usa en la elaboración de gises y los dentistas lo emplean para confeccionar moldes de dentaduras. En la industria de alimentos, el cloruro de potasio se usa como aditivo para mejorar la textura de la leche evaporada. Ahora espero que la reacción ácido-base ayude a que las plantas se recuperen. En el video se presentaron actividades experimentales para descubrir qué productos se obtienen en forma general al mezclar un ácido con una base. También se muestra el aprovechamiento de los productos obtenidos mediante este tipo de reacciones en diferentes ámbitos. Los invitamos a ver otro video. Céntrense en la reacción que se lleva a cabo entre un ácido y una base. A este tipo de reacciones se les denomina reacciones de neutralización. Las sustancias se pueden clasificar de acuerdo a sus propiedades en ácidos o bases. Los ácidos tienen sabor agrio,
conducen electricidad en soluciones acuosas, pican al tacto y favorecen la oxidación de los metales. Algunos ejemplos son el vinagre, la vitamina C, las frutas cítricas, las bebidas gaseosas, el líquido de las baterías de autos y los conservadores de alimentos. Por otra parte, las bases se caracterizan porque tienen sabor amargo, conducen electricidad y son resbalosas al tacto. Algunos ejemplos de bases son los jabones, las pastas dentales, los limpiadores de casa, los polvos para hornear, los medicamentos antiácidos y los decolorantes de cabello. Muchas sustancias son peligrosas o difíciles de identificar como ácidos o bases por sus propiedades físicas, ya que no se pueden tocar, oler o probar. Para ello se recurre a la medición de pH. El pH es una medida que define la cantidad de iones de hidrógeno que contiene una solución para determinar si es un ácido o una base. Significa potencial de hidrógeno. Una sustancia con mayor número de iones de hidrógeno es una sustancia ácida, mientras que una con menos iones es alcalina, es decir, es una base. Para identificar el pH se emplean instrumentos como el papel tornasol y las tiras de indicador universal, o indicadores naturales como el extracto de col morada. Cuando el indicador tiene contacto con la sustancia, este reacciona con los iones de hidrógeno y cambia de color. En el caso de las tiras de indicador universal, si cambia hacia un color cercano al rojo, es un ácido, y si es parecido al azul, es una base. Si está en verde, el pH es neutro. En el caso de la infusión de la col morada, una sustancia ácida cambia a color rojo y una alcalina a verde. Además de los colores, la escala de pH maneja una numeración que va de 0 a 14, para indicar qué tan ácida o básica es una sustancia. De 0 a 6.9 es ácido y de 7.1 a 14 es básico. El valor 7 indica que la sustancia es neutra. Por ejemplo, el limón tiene un pH de 2.4 y cambia a un color cercano al rojo. Por lo tanto, es ácido. Mientras que el cloro tiene un pH 10 y el indicador cambia a un color cercano al morado, por lo que es base. Cuando una sustancia ácida y una básica se combinan, ambas pierden sus propiedades y la reacción es una neutralización, como en el caso del bicarbonato de sodio, que actúa en el estómago para neutralizar la acidez. El resultado de esta neutralización es una sal y agua. La ecuación química es la siguiente. HX representa un ácido, más YOH, que representa una base, producen YX, que representa una sal, más H2O, que es agua. En este ejemplo se mezcla ácido sulfúrico más hidróxido de potasio, que producen sulfato de potasio y agua. Reconocer sustancias ácidas, básicas y neutras te permite interactuar con ellas de forma adecuada e identificar sus usos y beneficios en la vida diaria. Continúa conociendo más temas de química en Pruébate. En el video se presenta una reacción de neutralización como la que ocurre entre una base, en este caso es el bicarbonato de sodio, y el ácido clorhídrico del estómago para evitar la acidez estomacal. También se describe la reacción de neutralización mediante una ecuación química. Con base en la información de los videos, los invitamos a responder de manera general las siguientes preguntas e integrar las respuestas en su carpeta de experiencias. ¿Qué productos se obtienen al interactuar un ácido con una base? ¿Qué aplicaciones tienen los productos de las reacciones de neutralización en la vida cotidiana? Con base en sus respuestas, elaboren un tríptico o un folleto, donde incluyan información relevante acerca de la importancia de las reacciones de neutralización en la vida cotidiana y en la industria.
Incorporen ecuaciones químicas, modelos, tablas, gráficas, dibujos o fotografías. Pueden complementar la información acerca de la importancia de las reacciones de neutralización en otras fuentes de información. Les recomendamos leer sobre este tema en su libro de texto y, de ser posible, en revistas e internet. También pueden investigar en el libro Calcio, biografía de un átomo, de José Emilio Salgado. Recuerden que es importante recopilar sus notas, respuestas y actividades en su carpeta de experiencias. Pueden compartir esta información desde casa para tener contacto en línea con su docente, familia y amigos y aprovechar las oportunidades que nos brinda la tecnología. Agradecemos su atención. No se pierdan las siguientes sesiones de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto!